Costa Rica es el primer exportador en Latinoamérica de alta tecnología, un sector que comenzó a desarrollarse en ese país en los años 80, aunque la semilla se sembró antes con la inversión costarricense en el sistema educativo. En ese entorno nació Codiza Software, de la mano del ingeniero en informática y administrador de negocios, Ronald Jiménez. La llevó de un pequeño garaje en 1989 a una compañía con clientes en 14 países de nuestra región. Lo conocemos en este segmento de América Latina, Fuerza en Movimiento. La incorporación de Ronald Jiménez al mercado de trabajo coincidió con el despegue de un sector hasta entonces poco conocido en Costa Rica. Eran los 80, comenzó a crecer en el campo del software, como lo hizo el país en esta misma actividad. $500, un garaje y el rótulo Codiza, con el talento como garantía, fueron el arranque. Nosotros creíamos que podíamos convertir esos $500 en estos 30 millones de hoy, pero el público no. Y el segundo gran desafío, y tal vez el más importante, cómo convertirnos nosotros mismos de ingenieros de software, que fue nuestra formación original, en empresarios de tecnología. La compañía cuenta hoy con 120 empleados, la mayoría ingenieros. Hoy tienen oficinas en 2 puntos de la capital y clientes en 14 países latinoamericanos. El manejo de datos se ubica en el Parque Tecnológico Codiza, que lo componen estos 3 edificios. Para crecer nuestro negocio, lo primero que tenemos es que hacemos el producto correcto en el momento correcto para el mercado correcto. Respaldamos y cumplimos al cliente nuestras promesas, y yo diría que hoy incluso la confianza del mercado que nos hemos ganado se ha convertido en cariño. Software para que varios bancos de Latinoamérica analicen el comportamiento del consumo de sus clientes, o para facilitar el manejo de miles de transacciones por minuto, forman parte de los programas de Codiza. También el almacenamiento de datos clave de instituciones y gobiernos para respaldar la información de ciudadanos y usuarios. Pero la visión de este empresario va más allá, incursionando en otros negocios. Vamos a convertir a Codiza de esa empresa de software que teníamos a una empresa donde se va a manejar el negocio de la tecnología en general, donde se va a manejar el negocio de generación de energía solar, de energías limpias con tecnología moderna y telecomunicaciones. Y ahí está puesta la mirada de este empresario, como parte de un sector que posicionó a un país de menos de 5 millones de habitantes como el primer exportador latinoamericano de alta tecnología y el 4º en el mundo. Pues hoy, que es parte de la sorpresa de por qué alteramos el programa, tenemos a Ronald Jiménez con nosotros, ¿eh? Entonces, esa era la sorpresa. ¿Por qué está con nosotros? ¿Por qué viene? Ustedes lo conocieron el día de la inauguración. Sí. Es el presidente pero entonces es el presidente del organismo Cúpula de Costa Rica, pero es el dueño de una empresa enorme que acabamos de ver. No es común en ILGO tener la oportunidad de que un dueño de una gran corporación nos platique no como presidente del organismo Cúpula del país, como dueño, como una persona que no heredó la empresa, construyó la empresa de cero, de garaje a lo que es ahora. Bueno, pues la sorpresa es que él nos hable, nos dirija unas palabras y que nos platique un dueño, un empresario auténtico que espera de las organizaciones de representación empresarial. Eso es lo que queremos transmitirles a ustedes. Yo quiero hablarles de los motivos por qué está aquí don Ronald, pero además es una doble presentación, don Ronald, porque formalmente vamos a leer el breve currículum que nos hizo el favor de un colega nuestro, compañero de ILGO, Andrés, de Ecuador. Va a ser la presentación formal, pero la informal es, esto es verdaderamente un banquete de banquetes, ¿no están de acuerdo? Sí.
No, preséntalo. Sí, claro, si me hubiesen dicho que hoy día me tocaba presentar a semejante emprendedor y empresario, hubiese venido con corbata y con camiseta. Estamos entre emprendedores. Yo creo que para todos los participantes del IRGO que venimos de cámaras empresariales, de gremios en nuestros países, es muy importante tener la presencia de usted y más relevante aún que nos comparta su visión. Porque nosotros en cada uno de nuestros países tenemos ese tremendo reto de armar y definir agendas donde la complementación público-privada es demasiado importante, clave para el éxito de nuestras organizaciones. Y de ahí que la participación de usted sea muy importante justamente para que nos oriente y desde la experiencia nos diga cómo desde su asiento como empresario y desde su sombrero como dirigente gremial se logra una verdadera complementación público-privada que acerque posiciones desde lo privado, desde lo empresarial hacia el gobierno, ¿no? ¿Y de qué forma también logramos esa incidencia? ¿Sí? ¿Cómo logramos esa incidencia? Proponiendo, ¿no? A través de nuestras ideas, desde un mensaje técnico claro, de que las cosas se pueden hacer de manera conjunta cuando el sector privado tiene toda la voluntad y las ganas. Complementando con el video que se presentó de la CNN, me toca el honor de mencionarles a ustedes que el señor Ronald Jiménez es un reconocido ingeniero en sistemas de trayectoria aquí en Costa Rica. Tiene más de 2 décadas de experiencia en el sector de servicios, básicamente en el sector de las TICs, tecnología de la información y comunicación. Su vida prácticamente es un exitoso recorrido en la parte empresarial y gremial. Fue vicepresidente de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación de Costa Rica, CANTIC. Ha sido presidente de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía. Ha sido miembro del Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo de la UCAET, que es la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales. Ha sido exdirector también de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones de este país. Ha sido miembro del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación de Costa Rica y fundador de Codiza Software Corp, que es su empresa. Y actualmente, ¿no? Recientemente elegido el 1 de abril como presidente de la UCAET. Bienvenido y gustoso a Bienvenido. Con usted. Muchas gracias. Ronald, disculpe que lo voy a interrumpir, pero yo creo que es una presentación de una persona como Ronald, quienes lo conocemos podemos decir otras cosas que no va a decir él. Yo tuve el honor de trabajar con Ronald durante mucho tiempo y si hay una persona que enseña, y aquí esto no es rechazo, porque afortunadamente no me puedo dar ningún rechazo, pero si hay una persona que le enseña a uno, que es componedor, que busca la conciliación, que es práctico y le enseña a ser directo a uno, es la persona de Ronald Jiménez. Y no es una persona que solamente ha tenido ese tipo de éxito, sino que tiene la capacidad de compartirlo y enseñarlo a uno. Yo creo que gran parte del éxito de lo que es la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación y lo que está haciendo la UCAEP es mucho el aporte de personas como él. Así es que yo creo que vale la pena conocer a esa persona que además es un deportista insigne que ha representado al país también como deportista. Bueno, muchas gracias. Con esta expectativa es como esperar a que Costa Rica llegue a la final, pero vamos a ver qué hacemos. Muchísimo gusto estar con ustedes. Como les anticipé el domingo, no íbamos a coincidir en atuendo. Ustedes el domingo estaban elegantes, hoy andan bien. Yo soy el que ando mal. No, pero la corbata y la camisa están muy bien. Ella es de un equipo de fútbol que ciertamente no es de mi simpatía, y usa morado. Que no son dueños del morado, por eso yo puedo usar. Bueno, hablarles algunos minutos, tal vez. La primera buena noticia, no traigo PPT. Es importantísimo. No sé ustedes, pero uno se cansa de tanto PPT, y más bien es como una conversación y nos podemos conversar, interrumpir como suele hacer otros, y no hay mayor problema. Tal vez una muy pequeña introducción, muy pequeña, yo sé que es más hablar de una visión de empresario, pero para poner en contexto a UCAEP, hace 41 años, en 1975, la Cámara de Industria de Costa Rica, la Cámara de Comercio y la Cámara de Agricultura fundan UCAEP, en una muy buena visión de tener una cúpula empresarial en Costa Rica
41 años después podemos resaltar 2 o 3 cosas. Una de las más interesantes, hoy UCAEP nombra por ley a más de 120 personas en juntas directivas de 72 instituciones públicas. O sea, realmente hay un reconocimiento a nivel del Estado de la importancia del sector empresarial y recae en UCAEP el hacer estos nombramientos. Entonces creo que tal vez es un muy buen resumen de los 41 años de historia. Tal vez otro hito, en el año 2006 UCAEP tuvo la iniciativa de hacer un decálogo, un documento de 10 temas de interés nacional que consideramos fundamentales para el desarrollo del país. Bueno, lo seguimos haciendo y cada 2 años y cada vez que llega un nuevo presidente se hace un congreso, el presidente llega y le entregamos el decálogo, le entregamos los temas. Entonces, mucho de la agenda nacional del país se discute por lo que viene en ese documento. Entonces, hay una relevancia también importante y de todo eso, en el 2009 fue declarado de interés público. Entonces, muy en resumen, ese es UCAEP. Un poquito de visión de empresario. Tal vez empezar diciendo sí, lo que leyeron fueron mis últimos 10 años. Voy a hablarles de los 15 anteriores. No participaba en cámaras. En la empresa fuimos fundadores de la Cámara de Productores de Software en ese momento, pero mandaba a alguien, que vaya ahí el gerente de ventas o que vaya el que esté más desocupado. Esos fueron mis primeros 15 años. ¿Qué he visto en el transcurso de este tiempo? ¿Quiénes somos los empresarios típicos? Y hablemos incluso de los empresarios más grandes de este país y de Latinoamérica. Como vieron en el video, hicimos negocios y tenemos clientes en 14 países, prácticamente toda Latinoamérica. Me tocó estar una semana al mes durante muchos meses en todos los países, entonces prácticamente que viví en toda Latinoamérica. En Costa Rica pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Los grandes empresarios creen que pagando la membresía a su cámara y enviando a algún gerente ya cumplieron y listo, y el país va a seguir bien y sus empresas van a seguir bien, y se nos ha ido olvidando que las empresas funcionan en un clima empresarial que es a nivel del país, y nos hemos venido pegando sustos de que ese clima empresarial no es eterno, se desgasta. Nos hemos venido dando cuenta, y yo conversando con amigos empresarios, ellos mismos decían: el sábado tomábamos el yate y nos íbamos a pescar, y regresábamos el domingo o el lunes, y el problema de las cámaras era de ese mae que estaba ahí en la empresa con tiempo disponible. Perdón que diga mae, pero es parte de nosotros. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Sí, tengo entendido que ayer la pasaron bien, me imagino que ya saben decir bastantes malas palabras picas todos los días. Sé que están más sabios, que están más unidos, un poco cansados, y por eso, como les dije, preferí conversar más que traer un PPT. ¿Qué me pasó, por ejemplo, en Venezuela? Nosotros abrimos, y con todo respeto al representante de Venezuela, nosotros, sí, nos saludamos al truco. Nosotros abrimos la oficina nuestra en Venezuela, primero con un distribuidor, nos iba también que decidimos abrir subsidiaria, hicimos todo el trámite con la Secretaría de Inversión Extranjera y todo lo que había que hacer, después la administradora de divisas, y lo hicimos desde el año 97, o sea que tuve la oportunidad de vivir antes de Chávez muchos años, y tuve la oportunidad de vivir cuando empezó el cambio. Bueno, exactamente la misma situación. Empresarios que igual me invitaban a tomar algo, o me invitaban a su yate, y las conversaciones de ellos eran: Chávez cae por su propio peso.
no cayó por su propio peso. O sea, esperaban que o el de recursos humanos o el otro gerente o algún otro empresario que se metiera en cámaras, porque yo prefiero irme a la playa, que esos se encargaran de mantener el clima de negocios del país. Y así lo vi en toda Latinoamérica. Entonces, esa primer llamada de atención, yo sé que estoy dando una regañada, como cuando el padre regaña el domingo a los que no van a misa, que no están ahí. Bueno, les tocará a ustedes transmitirle el mensaje y sin miedo a los empresarios de sus países. Hay muchísimos ejemplos en Latinoamérica de qué ha ido pasando y qué cosas, qué terreno hemos ido cediendo, y por varias razones. La primera, esta desidia, por un lado, o por otro, este interés en que las 24 horas del día quiero hacer plata. Entonces mejor eso otro que lo haga otra persona. O, además de la desidia, considerar que las cámaras son parte de un gobierno o de un club de amigos donde se discuten cosas intrascendentes. Entonces, esa llamada de atención, vayan a sus países y hablen con los empresarios. De hecho, estoy aquí porque una vez, allá está Shirley, que todos la conocen, empezando más o menos hace unos 10 años, en Codiza Shirley trabajaba en medios de prensa. Un día almorzamos para hablar temas de la empresa y me dijo, ¿y por qué no entra a UCAER? Lo mismo. No, eso es problema de otro, yo estoy ocupado haciendo mi empresa. Entonces ya todos sabemos la conclusión y la historia de qué sucede cuando creemos que es el problema de otro o que son otros los que tienen que arreglarlo. Y ya volviendo a Costa Rica, nos pegamos un susto grande a finales del año pasado y principios de este. Y respeto toda ideología. El susto me refiero a que el pueblo estaba prácticamente sin darse cuenta dando un viraje muy violento. ¿Y por qué digo prácticamente dándose cuenta? Resulta que a finales, en el mes de diciembre, para ser exactos, el país de la izquierda más radical sale de primero en las encuestas. Cuando en Costa Rica sacaban 1 de 57 diputados o ninguno, y sale de primero en las encuestas. Preguntándole a la gente si sabía qué ideología tenía ese partido, no lo sabía. Simplemente querían un cambio. ¿Y un cambio a qué? Al tipo nuevo. No sabían ni la ideología ni sus planes. Entonces, eso pasó en un país, y así salió en la prensa internacional, eso pasó en un país en donde todos decíamos, eso de la izquierda radical es de otro lado, aquí no. Eso aquí no sucede. Bueno, nos pasó. Y en serio, el susto fue grande. Y vean, volviendo al tema de los empresarios, hubo un grupo relativamente pequeño de empresarios, de los que tienen cientos de millones de activos en el país, que esos, la plata uno la puede mover fácil, pero los activos no tanto. Entonces se asustan, se organizan, 6 de ellos, mandan un email a sus amigos y en 3 días recogieron $413,000 para poner a un grupo de personas a trabajar buscando información, y era básicamente información de las ideologías de los diferentes partidos, y aprovechar las redes sociales para informar al pueblo. Y en 3 días lo hicieron. Vean la capacidad. Yo me imagino que el presupuesto de sus cámaras anualmente tal vez no llega a $413,000 y lo recogen en 3 días. Yo me imagino que ustedes, como directores ejecutivos, tendrán mes a mes problemas de que algunas cámaras no pagan su membresía, o que algunos se retiran, o que algunos cuesta que
que vengan. ¿Ah? Pero el susto fue tal que recogen $413,000 en 3 días. Bueno, exactamente en ese momento me llama un grupo en UCAEP, siendo yo de la Cámara de Tecnología. CAMTIC es una cámara joven, cumplimos 15 años el año pasado. La empezamos menos de 20 empresas de esas de cochera. Hoy son cerca de 200, pero empezamos muy pocas. CAMTIC, de hecho, nunca había llegado al consejo directivo de UCAEP, aunque era miembro, no había llegado hasta hace apenas 7 años. Bajo ese momento, en esa situación política del país, me llaman varios expresidentes, algunos directores y algunos empresarios, y me dicen: dedicarle tiempo a UCAEP, vienen elecciones, el presidente no va a optar por una reelección, y mi respuesta fue no, y un no rotundo. O sea, imagínense, ser presidente de una cámara a uno le puede llevar un cuarto tiempo. Ser presidente de UCAEP, a mí me dijeron que era al menos medio tiempo. Mentira, casi tiempo completo, prácticamente tiempo completo. La paga es buenísima, eso sí, no hay forma de gastarla. Yo dije que no porque realmente estaba ocupado, estaba en CAMTIC, tenía 10 años de ser vicepresidente, teníamos un presidente muy capaz, tanto que hoy es ministro de Estado, ministro de Comercio Exterior, que fue un triunfo del sector empresarial, dado que el gobierno no fue el de extrema izquierda, pero tampoco fueron los tradicionales. Era importante que Costa Rica mantuviera el interés en inversión extranjera, que Costa Rica diera señales positivas a los inversionistas, y el Ministerio de Comercio Exterior era fundamental. Bueno, él es hoy ministro, yo estuve esos 10 años de vicepresidente, que no nos llevaba mucho tiempo, tal vez las llamadas de Otto, que a veces eran muy largas, pero fuera de eso no había mucho problema. Y mi otra participación en cámaras, la Asociación de Grandes Consumidores de Energía. Uno de los problemas fuertes de Costa Rica son las tarifas eléctricas. Mientras a nivel internacional Colombia ofrece 8, 9 centavos, aquí está entre 17, 20 centavos. Entonces realmente es un problema de competitividad serio. Entonces existe una asociación de grandes consumidores de energía por el tema del data center. Éramos miembros de esa asociación, y entonces también me tocó presidirla en los últimos 3 años. Entonces eran dos perfiles muy interesantes. Por un lado CAMTIC, que era 200 empresas, la mayoría pequeñas, de tecnología, y en el lado de ACOGRACE, 40 empresas, imagínense, grandes consumidores de energía, Intel, Boston. Esas 40 empresas significaban más o menos el 70% de exportaciones del país. Entonces ahí tenía dos fuerzas diferentes, pero era diferente todavía incluso ser presidente de ACOGRACE que estar en UCAEP. Entonces, bueno, dije que no. Sucedió nuevamente, pasa diciembre, se acercan las elecciones de febrero, sigue este partido de extrema izquierda muy arriba, sigue un poco el susto, entonces me volvieron a llamar. Ahí aprendí muchísimo. Me invitaron a almorzar a un hotel de lujo, el dueño es un expresidente de UCAEP. Entonces yo inocentemente fui al almuerzo. Entonces ahí tenían la emboscada perfecta, el almuerzo, todos los presidentes, los directores, y hay un poquito de presión para nuevamente decirme que asumiera la presidencia de UCAEP. En UCAEP, en estos 41 años, los presidentes han sido de sectores tradicionales. De la Cámara de Industrias, yo no sé cuántos presidentes de UCAEP hay, pero... Por lo menos el 60%. No, qué rajona, 60%. Me toca.
de la Cámara de Comercio, la Cámara de Agricultura, de Turismo. De ahí salían los presidentes de UCAE, no de la pequeña Cámara de Tecnología. La Cámara de Comercio acaba de cumplir 100 años, Carlos tenía 15. Bueno, por esa preocupación me tocó ir a hablar primero con familia, parte del tema en esto, por supuesto, de la familia, explicarles lo que iba a significar estar aquí en el INCAE a las 6 de la tarde, y además que me crean, o un domingo, exacto, y hablar con los socios. Esa era la parte un poquito más complicada, porque yo fundé las empresas, estaba a cargo de la empresa. Digamos que en tecnología es muy común que el fundador sea casi que una marca, y era salirme de esas empresas. Me sorprendió, tengo 2 socios que fueron fundadores junto conmigo y uno inversionista. Y el inversionista, el que yo pensé que me iba a decir jamás, me dijo: Ronald, si no hay país, no hay empresa. Dedíquese, aunque sea tiempo completo, compremos un auto para esos efectos y un chofer, porque los parqueos y andar de un lado para otro quita mucho tiempo. El chofer no lo he contratado, todavía estamos en esa discusión, y él insiste, pero ahí estamos. Bueno, acepto entonces la postulación. Yo les dije, esperemos el día de las elecciones. Yo quería saber si ganaba el de extrema izquierda. La decisión hubiera sido posiblemente la misma, pero un poco más difícil, porque también me tocó ver en Venezuela cómo ponían en la mira a los líderes empresariales de primero. Y ahí les llegaba el señal, Hacienda, señal, les llegaba, todo el mundo les caía. Entonces había que tener un poquito de prudencia. Bueno, no quedó ese grupo, y entonces nos fuimos a elecciones. Las cámaras tradicionales, más o menos por ese momento, que si lo hubieran decidido antes, yo ni siquiera me postulo. Las cámaras tradicionales deciden que Agricultura no tiene un presidente en UCAE desde hace muchísimos años, y postulan a alguien de Agricultura. Se unen entonces Agricultura, Industria, Comercio, casi ahí no me acuerdo, digamos que las más tradicionales. Y muy interesante, fue realmente muy interesante. Ubiquémonos en ese momento político. O sea, Costa Rica, con un partido de izquierda que de 1 pasa a 9 diputados, el partido que logra llegar en primer lugar no era el que se esperaba, no era el tradicional, es uno, digamos que de centro izquierda. Entonces estábamos un poco asustados, y eso hizo, me imagino, que los empresarios, además del grupo que recogió la plata, dijeran: no, a esto hay que ponerle atención. Y por primera vez en más o menos 20 años hay elecciones en UCAE. Normalmente era como muy del que sí, ¿verdad? Está el presidente se queda 4 o 5 años, después sigue algún vicepresidente, normalmente de sectores tradicionales, normalmente de cierta edad también. Ya yo había anunciado a cámaras, ya yo había visitado cámaras, ya no podía renunciar. Aquí el candidato del partido que era el más fuerte del país renunció a las elecciones, entonces yo no quería que me vieran de esa forma, entonces había que seguir hasta el final. Llegó el momento de la asamblea, y aquí estoy. Entonces eso, en términos muy resumidos, el por qué estoy aquí: insistir en el hecho de que el empresario no quiere. Hemos tenido un cambio muy interesante a partir de ese susto que nos pegamos, que en otros países se ha materializado. Aquí, gracias a Dios, no pasó tan al extremo. De esas 120 representaciones en diferentes instituciones públicas, cuando las sacábamos a concurso para que las cámaras afiliadas postularan gente, nos llegaban los currícula de la gente, y era la mayoría gente desconocida, o de su personal administrativo, o del personal administrativo de alguna cámara,
o del personal administrativo de alguna de las empresas, y estábamos desperdiciando esa fuerza que teníamos dentro de todo gobierno. Entonces insistimos en que esas posiciones las fueran tomando empresarios, y nos ha ido bastante bien. No todas han renovado, pero de las que han ido renovando, en todas hemos tenido elecciones, hemos tenido peleas, y hemos tenido, por ejemplo, a 2 o 3 exdiputados peleando por uno de esos puestos, o empresarios muy reconocidos peleando por uno de esos puestos. Ya están dejando el yate tal vez solo para sábado y domingo, y de lunes a viernes tener un poco más de conciencia del clima de negocio. Y cuando hablo de conciencia, no se trata solo de que no haya exceso de regulación, que ciertamente no la queremos. No se trata solo de que exista un clima propicio para hacer más negocios. También se trata de generar empleo, de que el empleo sea de más calidad, y que ayudemos a las autoridades a bajar la pobreza, porque de ahí precisamente empieza el problema. Entonces hay una conciencia mayor en el empresario hoy en día en Costa Rica, por todo lo que les he mencionado, de que tenemos que de alguna forma, primero, estar conscientes de que Estado somos todos y gobierno es el administrador de turno que se va dentro de 4 años y nos deja a nosotros en un problema. Entonces, de alguna forma tenemos que incidir más y ayudar más. Entonces, eso ha pasado con las representaciones. La semana siguiente de la elección, que les comenté que había una papeleta de las cámaras tradicionales, y yo, que estaba, pues no solo, apoyado por otras cámaras. En la semana siguiente que se elige al comité ejecutivo de UCAEP, donde hay 3 vicepresidencias, yo llevo a los 3 como vicepresidentes a los 3 compañeros de las cámaras tradicionales que eran la papeleta contraria. Entonces uno diría, más estando aquí en el INCAE, pero qué error estratégico. No, que somos la unión de cámaras, y teníamos al frente a un gobierno que empezaría un mes después que yo, y el primer objetivo era unir al sector empresarial, todos. Mario representa a los productores de energía y él quiere que le paguen una mejor tarifa. Yo como consumidor quiero que le paguen una tarifa más baja. Bueno, ese pleito nos lo echamos cuando lleguemos a la final, pero por ahora asegurémonos de jugar bien, y realmente en estos meses hemos hecho esa unión del sector empresarial, por un lado, y por otro, que también creo que es un problema relacionado con el de desidia. UCAEP y las cámaras habían perdido ante los empresarios, sobre todo ante los más grandes, que no necesitaban de nosotros para desayunar con el presidente de la República, sino que ellos mismos llamaban y almorzaban con él. Habíamos perdido relevancia hacia el mismo sector empresarial. Entonces había que rescatar eso también. Entonces nos hemos ido dado a la tarea de rescatarlo, unirnos, y ahora sí, más unidos, más compactos, enfrentemos al nuevo gobierno. ¿Cómo? Y en la introducción lo dijeron, con propuestas. Así fue como enfrentamos, o estamos enfrentando al nuevo gobierno. Entra un gobierno que nunca ha gobernado en el país. Obviamente nosotros nunca hemos sido gobernados por ellos. Ellos no esperaban estar gobernando. La verdad que creo que no lo esperaban. Los diputados de los partidos tradicionales no esperaban ser oposición, y entonces en este momento en Costa Rica yo creo que todo el mundo tiene un problema existencial, que como los alcaldes no se eligen en el mismo año, sino 2 años después que el presidente, los alcaldes que eran oposición y se oponían a todo, ahora resulta que son oficialistas y se siguen oponiendo. Entonces, bueno, tenemos una fecha de acomodo. No más entrando el presidente, aquí Intel anunció que iba a pasar la manufactura para Asia. Se creó
Sí, yo no sé si caos, pero por lo menos una incertidumbre, aparte de que Bloomberg y otras agencias internacionales, la noticia que sacaron con el partido que ganó ganó un gobierno de izquierda en Costa Rica, lo cual no, era un centro izquierda, pero lo sacaron de esa forma. Bueno,